José María Teclo Morelos Pavón y Pérez nació en septiembre del año 1765. Fue hijo de Manuel Morelos, quien se dedicaba a la carpintería, y de Juana María Pérez Pavón, quien vigiló la educación de sus hijos. Cuando José María tenía alrededor de 14 años, en el año 1779, su padre abandonó el hogar familiar, por lo que José María se trasladó con un familiar llamado Felipe Morelos. Ahí comenzó a realizar diferentes oficios, hasta que en el año 1790, con alrededor de 25 años, inició su carrera eclesiástica. Para ello ingresó en el colegio de San Nicolás, donde nadie menos que Miguel Hidalgo y Costilla era el rector del colegio. En ese lugar José María tuvo la oportunidad de ampliar su conocimiento a diferentes áreas, como la gramática y el latín. El 28 de abril del año 1795 recibió el título de Bachiller de Artes en la Ciudad de México. Para el año 1796 ya daba clases de gramática y retórica. Un año después comenzó a ejercer como sacerdote, lo que lo llevó a trasladarse a diferentes comunidades. En el año 1803 nació uno de sus hijos ilegítimos, Juan Nepomuceno Almonte, quien solo llevaría el apellido de su madre, Brígida Almonte, porque como sacerdote Morelos no se suponía que tuviera hijos. En el año 1807 adquirió en Valladolid una casa, y en el año 1809 nació Guadalupe Almonte, la segunda hija que tuvo junto a Brígida Almonte. Esta mujer falleció en abril del año 1811. Pero mientras todo esto sucedía, la situación política en el territorio donde vivía José María, es decir, la Nueva España, había cambiado en los últimos tiempos, gracias en parte a que España se encontraba bajo el control de Francia, lo que provocó un cambio significativo en los territorios controlados por los españoles. Como resultado, pronto se gestaron diferentes movimientos a favor de la independencia, y el 16 de septiembre del año 1810 se llevó a cabo el Grito de Dolores, con el cual el cura Miguel Hidalgo inició el larguísimo proceso de la independencia de México. Este grito tenía como objetivo principal llamar a la población para que se alzara en armas contra las autoridades coloniales, generando un buen poder de convocatoria. Las cosas avanzaron y en el mes de octubre de ese mismo año, José María tuvo un acercamiento definitivo con el cura Miguel Hidalgo. Fue así que se unió al ejército insurgente y rápidamente se posicionó dentro de los líderes del movimiento. En el año 1811 fue comisionado por Miguel Hidalgo como jefe insurgente en el sur de México. Él estaba encargado de tomar ranchos, ciudades y cualquier territorio importante para la Nueva España. Además, también tenía que conseguir hombres y armamentos en el sur del país. Su principal función fue ocupar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para la comunicación de la Nueva España. Su primera campaña militar inició el 25 de octubre del año 1810, cuando salió en compañía de 25 hombres armados con palos, machetes y algunos fusiles. Se fueron en dirección al sur y a la costa, recorriendo diferentes poblaciones y rancherías. De manera gradual se le unieron hombres que provenían de todas partes, ya fueran hacendados, rancheros, mestizos, y de esa forma él logró reunir una cantidad considerable de hombres que sin embargo carecían de fuerza y experiencia, por lo que aunque la primera campaña se extendió durante meses, no lograron el objetivo principal de conquistar Acapulco. Si en cambio las fuerzas de José María derrotaron a los realistas en Aguasarca y consiguieron ocupar Chilpancingo. Para mayo además tomó Tixtla, venciendo a Lorenzo Garrote, Joaquín Guevara y Nicolás de Cosío. Se le unió pronto Vicente Guerrero y aprovechó para establecer algunos decretos que incluían cuidar los bienes de la Iglesia Católica, evitar el ataque con fuerzas inferiores al enemigo, obrar en armonía consultando en casos difíciles, suprimir el tributo, la esclavitud, las cajas de comunidad, las deudas peninsulares y el monopolio de pólvora. Desgraciadamente para el movimiento, el 30 de junio del año 1811 fue ejecutado Miguel Hidalgo y Costilla. Semanas antes también habían sido fusilados sus principales partidarios, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez.
Casi de inmediato José María fue declarado líder del ejército insurgente, lo que también lo convirtió en un objetivo de las tropas enemigas. Para ese punto, con la muerte de los líderes del movimiento, este se encontraba desorganizado, así que el 21 de agosto en Zitácuaro se estableció la Suprema Junta. Esta buscaba gobernar y fue integrada por Ignacio López Rayón como presidente, José Sixto Verduzco y José María Lisiaga como vocales. José María sugirió en ese momento que se debía eliminar el nombre del rey y referirse al movimiento como uno de independencia, lo cual todavía no se había hecho. Entre los años 1811 y 1812 llevó a cabo con éxito su segunda campaña, consolidando sus tropas y apoderándose de algunos territorios, incluyendo Taxco y Cuautla. También enfrentó resistencia en algunos momentos y la amenaza contra su vida, porque pronto surgieron rumores sobre planes secretos para asesinarlo. De hecho, él tuvo un intento de asesinato con veneno. En febrero del año 1812, José María emitió desde Cuautla una proclama sobre la independencia política. Para ese momento, él se había hecho acompañar de su hijo, Juan Nepomuceno Almonte. Fue precisamente en Cuautla donde José María y su ejército fueron atacados por el general Félix María Calleja. Él, para rendirlo, sitió la ciudad cortando el agua y reduciendo el flujo de alimentos. Sin embargo, a pesar de la presión inicial, no logró rendir la ciudad, así que le envió a José María un ofrecimiento de indulto aplicable para él y todos sus soldados. Ellos no aceptaron, pero la verdad es que la situación era insostenible. Parte de los hombres estaban enfermos o desabastecidos y terminaron abandonando la ciudad el 2 de mayo del año 1812. En ese momento decidieron que irían rumbo al sur del virreinato. Además de esa derrota, para ese momento ya existían diferencias de opiniones entre los miembros de la Junta de Zitácuaro, que encima de todo se vieron obligados a dispersarse cuando Félix María Calleja, con un numeroso ejército, sitió la ciudad donde estaban, así que tuvieron que huir, lo que resultó ser un golpe para el movimiento. Para junio del año 1812, José María iniciaba su tercera campaña, que se llevó a cabo entre los años 1812 y 1813. Esta terminó siendo un éxito porque pudo reagrupar sus tropas y también tomar la ciudad de Oaxaca. Casi de inmediato recibió de la Junta de Zitácuaro el grado de capitán general y en agosto se apoderó de Tehuacán, desde donde envió un oficio dirigido al gobierno británico sobre el comercio entre ambas naciones. Contó también con el apoyo de Mariano Matamoros y Miguel Bravo, que le ayudaron a derrotar las tropas del general español González Saravia. Estando ahí, no solo controló el territorio, sino que además estableció un control administrativo. Para ello dictó leyes en los territorios que conquistaba. Fue de esa forma que José María y otros jefes insurgentes lograron ya controlar la mayor parte de lo que actualmente es Oaxaca y Guerrero, así como el sur de los estados de Veracruz, Puebla, México y Michoacán. En la ciudad de Oaxaca, para diciembre de ese año, José María estableció el Tribunal de Protección y Confianza Pública. Este estaba dedicado a investigar sospechas de faltas a la causa insurgente y prohibía las juntas secretas. Pronto salió rumbo a Acapulco, iniciando así su cuarta campaña militar, para la cual en marzo nombró a Vicente Guerrero comandante militar de Ometepec. Para ese mismo mes, las diferencias entre los miembros de la Junta de Zitácuaro ya habían alcanzado un punto crítico. José María le reprochó a Ignacio López Rayón la negativa que tenía a cooperar para establecer un congreso. También le reprochó las discusiones que tenía con los otros miembros de la Junta. Como resultado, al final se decidió que era mejor reformarla y se propuso crear un congreso. José María suprimió de inmediato la Junta y el 13 de septiembre se inauguró el Congreso de Anáhuac. En ese momento, José María también solicitó que los miembros del Consejo de Rayón fueran reelegidos o depuestos con la finalidad de elegir nuevos miembros. Pocos días después, y ante el arribo de los jefes militares a Chilpancingo, José María preparó un discurso conocido como Sentimientos de la Nación. Este estaba compuesto de 23 puntos y había sido redactado por don Andrés Quintana Roo. Este era prácticamente un proyecto de constitución donde básicamente se estableció la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. También se estableció la educación obligatoria, que fuera también gratuita, además de que se declaraba la independencia de España sin hacer referencia a ningún monarca.
Para septiembre ya se había estudiado la propuesta que se contenía en Sentimientos de la Nación y casi de inmediato José María fue elegido generalísimo por unanimidad. Para esto él rechazó el título de Alteza Serenísima y tomó en cambio el de Siervo de la Nación. Con ello tenía todos los poderes y la facultad de nombrar a sus lugartenientes, cargos que recayeron en Mariano Matamoros y Manuel Muñiz. Hubo que esperar, sin embargo, durante algún tiempo, pero ya para el día 6, el Congreso aprobó una declaración de independencia redactada por Carlos María Bustamante. Tras el cierre del Congreso de Anáhuac, como parte de los últimos movimientos militares, José María partió con la intención de apoderarse de la ciudad de Valladolid, pero las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado y aunque el 23 de diciembre, Morelos, Bravo y Galeana atacaron Valladolid en un hecho conocido como la Batalla de las Lomas de Santa María, fueron derrotados y como resultado Mariano Matamoros fue fusilado. Al conocer lo ocurrido, el Congreso de Anáhuac le ordenó que marchara hacia Acapulco, al tiempo que lo destituyó como generalísimo, limitando su poder militar. En febrero sufrió una derrota en la batalla de Tlacotepec y a mediados del año 1814, Fernando VII de España fue liberado y reasumió su trono. A su vez, Félix María Calleja asumió el cargo de virrey de la Nueva España. En ese momento él se enfocó en derrotar a los ejércitos insurgentes y aprovechó que muchas tropas que habían estado combatiendo en España habían vuelto a México para reforzar sus tropas. Así, bajo el mando militar de algunos hombres como José Gabriel Armijo, los realistas lograron reconquistar algunas ciudades como Oaxaca y Acapulco. Esto obligó al Congreso a emprender una marcha que lo llevó finalmente a la ciudad de Apatzingán. A pesar de la caótica situación, el 22 de octubre del año 1814, el Congreso promulgó en Apatzingán la primera constitución en la historia de México. A pesar de la tensa relación que existía con el Congreso, José María colaboró con la corrección y redacción de los últimos artículos. Sin embargo, su situación no era nada buena y de hecho con los meses siguientes, además de tener que lidiar con los realistas, también tuvo diferentes choques con Ignacio López Rayón. Para ese momento, José María ya había renunciado al poder ejecutivo y había dejado de ejercer mando militar alguno, a excepción de las tropas que tenía en su escolta. Estas tropas se fueron reduciendo con el paso de los meses y él comenzó a esconderse en diferentes sitios hasta que fue capturado el 5 de noviembre del año 1815. Fue llevado de inmediato a la Ciudad de México y ahí se inició el proceso formal en su contra. Durante los interrogatorios, José María reveló información importante sobre el movimiento insurgente, como los lugares donde los insurgentes guardaban las armas o sus recursos, y el 27 de noviembre la Inquisición lo declaró hereje. Lo sentenció en ese momento a reclusión perpetua en África si es que no era condenado a muerte. Al final se llevó a cabo la degradación eclesiástica en la Capilla del Santo Oficio y murió fusilado el 22 de diciembre del año 1815. Su hijo Juan Nepomuceno Almonte había sido herido en un brazo durante la batalla de las Lomas de Santa María, pero había sido sacado del país por su padre en el año 1814. Vivió durante algunos años en Estados Unidos, pero más tarde fue uno de los principales partidarios del segundo emperador mexicano, Maximiliano de Habsburgo. Y pues ese es el resumen de la biografía de José María Morelos y Pavón, que es mejor conocido como el Siervo de la Nación, quien destaca por haber participado en el movimiento por la independencia de México, sobre todo en la primera etapa. Él se encargó mucho de darle forma al aspecto militar, al ejército que no se tenía, y se enfrentó en las diferentes campañas para poder conquistar estos territorios estratégicos. De hecho, hay un rumor que nos cuenta que en algún momento Napoleón Bonaparte pues dio ciertos elogios al genio militar que él consideraba que tenía José María Morelos y Pavón, porque es una realidad que en ciertos momentos pues él tenía todo en contra, se supone que iba a perder, pero de alguna forma con las estrategias que él hacía pues lograba las victorias. Así es que destaca mucho en ese sentido y también desde luego por Sentimientos de la Nación. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.